Vamos a recibir ahora a Santiago Posteguillo, Premio Planeta, el gran escritor de lo romano, de la selección romana, de los que fuimos, ¿no?, la Hispania romana en nuestro país, de reconocido prestigio. Y yo estoy seguro que va a dar una clase doctoral junto a Javier Pérez Campos sobre fantasmas de la antigua Roma. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben que está la historia de Atenodoro, que nos cuenta Plinio sobre un esclavo, una aparición fantasmal, y aseguran que es el primer relato de fantasmas. Hay mucho más. Unos fantasmas especialmente malditos eran los niños. Y fíjate qué casualidad, precisamente ahora, cuando preparábamos este tema, el de una aparición en carretera que conecta con la España romana y que les va a apasionar, Vicente Barba, en Marroquíes Altos, en la provincia de Jaén, un lugar arqueológico muy especial, va y nos manda esto. Quiero que lo vean, por favor. Él no sabía en ningún momento que estábamos hablando de cadáveres malditos, porque vamos a hablar de eso. A Oroi, los muertos fuera de hora, la cultura grecorromana española. Bueno, pues él nos manda esto y dice, fíjate, Iker, don Vicente, muchísimas gracias, a la cabeza de las investigaciones. Encontramos una mujer joven romana, aquí en Marroquíes, que existe en otros lugares de culto, y un árbol muy concreto, además, para la simbología judía, un árbol de la vida, había enraizado en todo el cuerpo. Es una imagen de película. Se había alimentado, entre comillas, del cuerpo, había salido en plan Poltergeist, no la película, con cadáveres reales, pues emergiendo. Se cortó el árbol y salían de nuevo las raíces, e incluso se llevó un trozo del árbol como extirpado para que vieran la anomalía, ¿no? En un enterramiento muy especial, como los que vamos a hablar ahora, en un enterramiento con unos ritos muy concretos, en cualquier pueblo de la zona de Jaén, resulta que hay esta historia de vida y muerte unidas en una sola imagen. Pocas imágenes, esto es pura alquimia, ¿eh? Esto es puro símbolo, digamos, del esoterismo profundo, pero que de repente hemos visto, yo nunca lo había visto. El árbol de la vida renace o resucita al difunto. El difunto se convierte en semilla de una vida nueva que contempla la realidad. Alucinante. Bueno, pues lo que viene ahora es todavía más alucinante. Resulta que una persona en una zona donde existen estos yacimientos romanos va en su vehículo y tienen que verlo. Yo salía hacia mi trabajo de Badajoz por la carretera BA022 que une Badajoz con Solana de los Barros y con Villalba de los Barros. Y sería aproximadamente finales del mes de octubre, 23, 24 de octubre, aún no se había hecho el cambio horario, pero sí que era de noche, la carretera estaba solitaria, solo me encontraba yo con mi coche. Al final de Tres Arroyos me encuentro que el faro derecho de mi coche, por el arcén derecho, ilumina la pierna de un niño. La pierna estaba limpia, desnuda, sin vello, niño de unos 11, 10, 12 años, descalzo, iba vestido también con una especie de camisola sin mangas, manga caída, cortita por medio muslo, un color clarito, pero sucia, desgastada, una especie de cíngulo o cinturón que le caía. En principio me asusto porque, claro, yo pienso que ha podido ser alguien que ha tenido un accidente y que, bueno, pues igual necesita ayuda. Entonces veo que aquello no interacciona para nada conmigo, paso muy cerca porque el arcén está a muy pocos metros de la ventanilla del coche, prácticamente a su lado. Veo por el espejo retrovisor que no tiene rostro, es un rostro, una cosa oscura, y simplemente le veo el borde del flequillo del pelo que le cae. La vestimenta y la forma y tal parecía pues como los niños romanos esclavos que podemos ver en las películas, ¿no? Por el tipo de tela que llevaba, no se le veía ningún tipo de joya ni nada, o sea, desnudo, como decimos, con esas piernas descalzo que no tenía ningún tipo de sandalia, ni pues entonces parecía un niño, pues eso, de una pobre. Y bueno, pues yo me asusté bastante, entonces lo que hice, evidentemente no parar el coche, aceleré y aquello lo dejé atrás.
Yo les decía que había un fragmento, esto es cuestión de percepción y de imagen, de esta historia que es una de tantas, pero es verdad que es curiosa, sobre todo tampoco podemos dar por expreso deseo de la testigo la identidad, pero con cierto conocimiento sobre lo que dice, y ese momento en que vemos al niño con un fondo como rojizo y que se va alejando, me ha parecido impresionante de nuestro compañero Manuel Romo, pero es un encuentro fugaz que marca, esto es lo importante, anímicamente, psíquicamente a la persona, que está convencida, a pesar de los meses transcurridos, de que algo le ocurre en esa carretera, donde precisamente hay muchas cuestiones de hallazgos funerarios romanos. Esto tiene una segunda parte que les va a interesar muchísimo y que nos conecta de alguna forma, ni más ni menos que con ese magno museo de Mérida, que todos conocemos, y además Mérida es una ciudad que nos ha demostrado muchas veces su enorme cariño. Tenemos aquí a dos investigadores que es un lujo absoluto. Santiago Posteguillo, que ya nos visitó hace algunos años, flamante Premio Planeta, pero no solo Premio Planeta, sino creo que es uno de los autores en castellano sin duda más leídos, pero en toda España, en toda Latinoamérica, qué duda cabe, y especializado en estas historias de la historia, en estas increíbles aventuras. Tengo además el honor de que me acaba de dedicar la última, y Julia retó a los dioses. Y muchos dirán, pero don Santiago Posteguillo, toda una autoridad, ¿sabe algo de todas estas cosas sobre los no muertos o los fantasmas que vuelven o los mensajes en la creencia romana? Y tanto que sabe. Santiago, bienvenido. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Tú sabes que la nave del misterio da suerte, ¿no? Tú lo sabes, ¿no, Santiago? Pues sí, la verdad es que me recuerdo venir aquí para hablar de una de mis novelas, la última de Trajano, La Legión Perdida, y hablar de legiones perdidas romanas. Qué bonito tema. Y luego me dieron el Premio Planeta, así que yo, no sé lo que pasará ahora, yo estoy encantado de estar aquí. Algo pasará y algo bueno, Santiago, sin duda, porque te lo mereces. Javi Pérez Campos, madre mía, los intrusos nos acechan, nos inquietan, nos desafían. Trilogía que, fíjate qué curioso, que se combina aquí en un mismo asombro ante cosas de la historia que quizás sean marginales a nivel de la historiografía, pero que seguro que para los romanos, que en Hispania tanto nos legaron, pues eran importantes y eran básicas. Javi, bienvenido, enhorabuena, compañero. Muchas gracias. Mucha suerte. Un abrazo enorme, muchas gracias. Tú recogías este testimonio, vamos a empezar por el testimonio, y ahora ahondamos de una persona que realmente tenía el shock. Y no me extraña, porque la visión... nunca habíamos visto un testimonio en carretera así. Bueno, es que, claro, a nivel de detalle, que nos describa a un niño romano en una zona donde ahora veremos qué tiene que ver con la antigua Roma y qué sucedió por allí, desde luego era sorprendente. Ella no sabía absolutamente nada del sitio por el que pasaba. Hay que decir además que sale con el rostro tapado porque es una persona conocida e importante en la zona y a la que la gente le tiene mucho afecto y mucho respeto. Le daba miedo. Y es comprensible. Y nos pasaba algo muy interesante. Cuando tú pasas por una carretera, aunque la conozcas a la perfección, no sabes exactamente el punto determinado. Ella, como tantos otros, recordaba el punto exacto, a pesar de ser una visión fugaz, en plena noche, noche de invierno además, porque estaba amaneciendo pero aún no había luz, y ella recordaba exactamente dónde había visto a este niño, ¿no? Con lo cual fue muy interesante volver con ella al lugar, detener ahí el vehículo, empezar a caminar con ella por la carretera y escuchar la descripción muy detallada, porque claro, es una visión fugaz, pero ella va deteniendo el vehículo, va aminorando la marcha y ve claramente esa serie de detalles que le hacen pensar no en una chica de la curva, no en esto que se ha hablado tantas veces, de que quizá con el cansancio de noche... Hay detalles muy precisos, ¿no? Hay detalles muy precisos. El niño va descalzo. Ella dice, era pleno invierno. Yo llevaba abrigo dentro del vehículo y sin embargo ahí había un niño descalzo. Y el detalle que a mí más me llama la atención es que dice, me da la sensación de que es un niño romano, esclavo, porque iba sucio, las ropas estaban manchadas, los pies... Cinturón. Ese cíngulo que le hace pensar evidentemente en ese niño romano, la túnica, el peinado. Ella nos decía, y después estuvimos en el Museo de Arte Romano de Mérida y veíamos esas esculturas de niños romanos con ese peinado al que ella hacía referencia, ¿no? Como a Tazón, que tantas veces hemos visto en el cine. En fin, era inevitable o era imposible desviar la mirada de esa figura que caminaba como perdida en la noche y que, como tantas otras veces, Iker no hacía referencia, no pedía ayuda, no se gira al escuchar el vehículo
parecía como algo grabado en la luz, algo grabado en el tiempo, que tenía su propia manera de discurrir. Santiago, ¿se corresponde a lo que podía ser un niño de la época o qué elementos ves? Sí, no, se corresponde perfectamente a lo que puede ser un niño de la época, tal cual muy bien lo está citando Javier, que podemos ver en el Museo de Arte Romano de Mérida. Yo creo que, realmente lo de las apariciones de fantasmas, digamos, ¿no? O de espíritus, ¿no? En el mundo romano era algo que ya recogían ellos, ¿no? Que lo podemos encontrar referido en muchísimas obras. ¿Les interesaba? Les interesaba. Se suele mencionar, que no es la primera, ahora te diré cuál es la primera, ¿no? Pero como primera historia de fantasmas y de apariciones, la que refiere el propio Plinio sobre una casa encantada en Grecia. Cuéntala, Santiago, que es maravillosa. Pues una historia muy curiosa, ¿no? Muchos jóvenes no la conozcan. Sí, un señor que vivía allí, claro, lo bueno es que el que vivía allí, ¿no? Pues era filósofo, ¿no? Lo cual se ve que se tomaba las cosas con un cierto sosiego que yo le recomendaría a esta persona. Yo realmente no estaría tan atemorizado de esta posible aparición por lo que vamos a explicar, ¿no? Cuando digamos por qué se aparecen, ¿no? En el mundo romano, si es cuando pasan estas cosas. Bueno, se le aparece en la casa a este filósofo un espectro por la noche, lo atemoriza como a todo el mundo, pero él reacciona con cierta calma, ¿no? Y él decide no huir del espectro, sino observar al espectro y ver lo que le muestra, ¿no? Y el espectro acaba indicando un lugar en la casa, y al final el filósofo pedirá que se excave allí, se descubrirá la tumba de alguien con unas cadenas, y que no fue enterrado de acuerdo a los protocolos y a los rituales funerarios que los romanos y los griegos pensaban que debía seguirse cuando una persona abandonaba este mundo, ¿no? Se cumplen todos los preceptos del fantasma que acompaña a la humanidad prácticamente. Totalmente, ahí, ¿verdad? que el enterramiento, hay dos ideas, o que el enterramiento no haya sido el que procede, o bien que haya habido también una muerte violenta de por medio. En cualquiera de esos dos casos, o en la conjunción de ambos, es donde se refiere en la aparición, ¿no? La historia acaba bien, porque como el filósofo no pierde los nervios, o solicita a los magistrados de la ciudad que se le haga el enterramiento apropiado a esta persona, y el espectro desaparece y la casa ya no está encantada. O sea que desde el principio de la literatura occidental, las apariciones y las casas encantadas nos acompañan. Claro, bueno, Santiago, fíjate, un erudito y habría que preguntarse por qué se aparece, por qué reclaman, y si eso con el tiempo fue transformándose o no. Javi. Es curioso porque además, y Santiago sabe muy bien, los niños especialmente en este tipo de relatos son los especialmente temidos, ¿no? Y los que aparecen después en yacimientos arqueológicos como muy protegidos sus cuerpos para evitar que regresen. Pero el propio Quintiliano también, en el siglo IV a.C., hace un ejercicio maravilloso de retórica que tiene que ver con una pareja que pierde a su hijo, el niño muere y empieza a aparecerse en la casa. La familia se queda asombrada, el padre lo vive con auténtico pavor, la presencia del niño difunto que vuelve, y la madre, sin embargo, nos representa a Quintiliano, que se ve calmada por la presencia de su hijo que ha regresado. Pero el padre, aterrorizado, hablamos como digo siglo IV a.C., decide poner fin a todo eso utilizando unas barras de hierro, piedras, para anclar el cuerpo del niño a la tumba, para darle una sepultura especial y evitar su regreso. La madre vive esto con auténtico pavor porque ella quería volver a ver a su hijo aunque fuera el fantasma del niño, y entonces dice Quintiliano que la madre lleva al marido a los tribunales por alejar al difunto niño de la familia, ¿no? Con lo cual vemos que efectivamente el mundo de los fantasmas que regresan, y especialmente los niños, era algo que estaba muy presente también en algunas obras, ¿no? Oye, Santiago, ¿y un niño esclavo en Roma? Ahora vamos a tener un dato que es impresionante, que puede tener que ver o no con esta historia que hemos visto, con este testimonio que nos hace abrir un mundo, que es lo maravilloso, que desconocíamos. ¿Cómo era la vida de un niño esclavo de esta edad, por ejemplo, en Roma? O bueno, en Hispania, ¿no? Sí, a ver, la vida de un niño esclavo podría ser desde muy o relativamente confortable hasta terrible, ¿no? Para empezar, habría que distinguir entre un niño esclavo en el campo y en la ciudad. Probablemente más terrible la vida en el campo, porque la vida en el campo como esclavo era mucho más dura a veces que en la ciudad. Si tenías unos amos, un amo, una ama que fueran relativamente razonables y que no te fueran a utilizar como presa sexual, hablándolo claro, podrías incluso ser educado y tener una educación buena
y podías acabar, por ejemplo, porque podías ser esclavo capturado o nacer como niño esclavo en una familia. Pero claro, si nacías en la propia familia como esclavo, se te podía coger tal confianza como para llegar a ser el atriense, que he referido antes. El atriense es el esclavo de confianza, y esos esclavos podían vivir bien, ¿no? Entonces, lo que pasa es que si se aparece como se nos muestra en la pieza que habéis mostrado, en ese sentido, según la creencia grecorromana y sobre todo romana, es porque o bien ese niño murió de una forma violenta, o bien ese niño no se cumplieron los ritos funerarios adecuados, a saber, el enterramiento proporcionándole la moneda en la boca que hay que poner a todo muerto romano, porque cuando vaya al otro mundo, y esto es una de las cosas que más me gustó hacer en esta novela, en Y Julia retó a los dioses. En todas mis novelas estoy siempre en el mundo romano, pero me gusta hacer cosas diferentes, ¿no? En las de Trajano, en una baba de gladiadores, en otra de las carreras de cuádricas, en otra en el Oriente, en Yo Julia, en la que gané el Premio Planeta, la mujer en el mundo romano, y en esta última, la última parte de Julia, aunque sigo con la mujer en el mundo romano, el mundo sobrenatural. Qué bueno. ¿Qué pasa en el Hades? Entonces, esa moneda es clave, porque esa moneda es la que se cobra Caronte, el dios que está ahí, el semidios que está en el mundo de los muertos, que es el que pasa las almas del mundo de los vivos al mundo de los muertos. ¿Se ponía en ojos, Santiago, en boca? Se ponía en boca. Y si no llevabas la moneda, vagabas durante 100 años junto a la laguna Estigia. Pero claro, quien vaga en la laguna como 100 años puede acabar vagando o apareciéndose, ¿no? Por eso el tener esa moneda era algo muy perceptivo y muy importante. Fíjate qué bonito, sí, además, sí. Cuando estuvimos en Baelo, Claudia, haciendo un reportaje sobre estos enterramientos extraños. Qué figuras más impresionantes. Claro, estaban los muñecos, como los llamaron, que eran unos protectores de los difuntos, que no hay ejemplo similar en toda Europa. Y nos hablaron precisamente de una niña de unos 12 años que encontraron, que causó mucho asombro a los arqueólogos porque llevaba consigo una moneda, ahora que estás hablando de monedas, pero no era la moneda en curso de ese momento, era una moneda que llevaba muchos años en desuso. Que ya era antigua. Que era una especie de amuleto y que habían procurado, intuían ellos o interpretaban ellos, que le diera mayor fuerza, mayor poder en ese otro mundo, ¿no? Bueno, mayor fuerza, y que pagar a Caronte y que Caronte esté contento es muy importante. Entonces, pues si el óbolo, el regalo que se le hace a Caronte es una moneda de más prestigio, pues digamos, pues mejor. Las apariciones normalmente suelen ser en el mundo romano o bien en casas encantadas, pues eso ha salido varias veces, esto de la casa encantada, y no es tan frecuente lo de que aparezca en el borde de un camino, si bien las personas estaban enterradas en los bordes de los caminos, siempre fuera de la ciudad. Le quiero preguntar algo de los lugares de enterramiento a Santiago y a Javi, y algo que yo no conocía. Bueno, y tantas cosas que no sé si conozco o no conozco, que han pasado, pero que tiene que ver incluso con embarazadas y lo que pasaba con algunos fetos en ciertas circunstancias. Pero si os parece, Javi, tú hablas con Israel Espino, una gran investigadora que, digamos, tiene en Mérida su fortín y lo conoce todo, y te contaba una historia espectacular, ¿no? Que ocurría además la noche antes de partir nosotros de viaje. Íbamos a viajar allí a entrevistar. Esto es una casualidad, es que parecen increíbles, ¿no? Brutal, una casualidad brutal y que da un giro tremendo a esta historia. ¿Vamos a verlo? Venga. La noche antes de grabar este reportaje, yo estaba buscando información sobre otro tema completamente diferente. Tenía que hacer una noticia en la radio, y buscando información sobre una ermita ya desaparecida visigoda, de pronto me saltó una información que no me esperaba y que me sorprendió muchísimo. Era una tumba que había aparecido hace muchos años de un niño esclavo romano, se llamaba Mirinus. Murió con 12 años, lo enterraron en una necrópolis a la entrada del puente romano, en la antigua Augusta Emérita, y lo enterró, le puso esa lápida una tal Julia, que debía tenerle mucho cariño, porque al ser un niño esclavo es muy difícil que tuviese dinero para pagarse una tumba de esas características. Lo curioso de esta lápida es que se encuentra en el Museo Nacional de Arte Romano, está en exposición además, es una lápida muy pequeña, muy bonita, que no solamente está dedicada a los dioses manes, sino que también termina pidiendo para el joven Mirinus el Sic tibi terra levis, que la tierra te sea ligera.
En época romana, uno de los muertos que eran más temidos eran los niños, los inmaturi, porque habían muerto antes de tiempo, no habían terminado su ciclo vital y se suponía que por eso ellos iban a estar, eran muertos violentos, eran muertos que podían utilizarse contra los vivos. Es precisamente por eso por lo que se tomaba una serie de medidas para evitar que pudiesen salir de la tumba. Y en este bucle nos vamos del Museo de Mérida, de esas piezas antiguas, de estas casualidades que a veces pasan y que se combinan cuando estamos en plena investigación. Es maravilloso. La propia Israel estaba impactada, Javier, porque era una historia de niño esclavo o niño, bueno, que ahí estaba con su tumba. Y ella nos decía que, claro, había 3 vías que conectaban Mérida, Emérita Augusta, en esa ruta de la Plata, y que una de las vías perdidas que conectarían con Badajoz comunicaba y pasaba seguramente por esa zona en la que aparece el niño caminando, que desde luego es una imagen impactante. Ver la tumba también fue muy impactante porque nos hizo darnos cuenta, y ahora Santiago nos podrá decir mejor, pero esa lápida, para ser un niño esclavo, era una lápida especialmente adornada, no era como otras que había en el museo de otros niños esclavos, era una lápida consagrada con mucho afecto. Dice el texto: Claudia Marciane puso la memoria funeraria a Mirinus, niño esclavo de 12 años, que la tierra te sea leve. Y empieza con unas iniciales que dicen DMS, Dis Manibus Sacrum, consagrada a los dioses manes, a los espíritus errantes. En ocasiones se consideraba que eran los ancestros, ¿no?, protectores de esos que morían quizá a veces antes de tiempo, y que de alguna manera no dejan de ser la arquetípica sombra que vemos en algunas representaciones, por ejemplo en Egipto, esa figura que guía o que sirve de guardián del más allá, que protege y ayuda a los difuntos, y que era importante también pedirles su ayuda, porque ahora hablaremos de que se utilizaban tablillas de maldición para pedir, por ejemplo, que los muertos regresaran a la vida, y ahora veremos qué pasó con Mirinus en este sentido. Pero los niños, como eran precisamente los más temidos porque se consideraba que habían muerto antes un diem, antes de tiempo, tenían una furia especial, ¿no? Volvían al mundo de una manera muy especial, y por eso muchos magos, muchos hechiceros utilizaban las tumbas de niños para pedirles que volvieran por algún motivo. Santiago, sí, sí, cuéntanos, y también lo de los te iba a preguntar, a la vera del camino, que me he quedado con ese detalle eso, sí. Y me gustaría saber más. Sí, eso es muy típico. Por ejemplo, la famosa Vía Appia romana, ¿no?, que sale del foro romano, está, como ya sale del Pomerium. El Pomerium es el terreno sagrado, ¿no?, digamos, del centro urbano. Allí no se debe enterrar a nadie, incluso no se le debería incinerar a nadie, aunque luego hay excepciones muy notables, ¿no? Se tiene que enterrar fuera de la ciudad. Se entierra fuera de la ciudad porque se teme precisamente a todos estos espíritus que, bueno, es un mundo el de los espíritus romanos, manes, los habría que hacer un día una claro, clasificación, sí, te invitamos, Santiago, a que nos cuentes un poco. Los muy negativos, por reducirlo mucho, son los larvae, las larvas. Esos son muy malos. ¿Qué son? ¿Qué nos podrías contar de eso? Esos serían los que vienen o con furia porque no han sido vengativa, etcétera, porque a lo mejor han sido asesinados, etcétera. Hubo uno muy famoso que podemos referir al final, y desde luego, sin embargo, tienes los lares, que los lares son del lar, de la casa, porque hay protectores, ¿no? Sí, los protectores, tus ancestros realmente protectores, que tienen toda la domus romana, su pequeño altar con estos dioses, ¿no? Entonces, el enterramiento ha de tener fuera del lugar, fuera de la ciudad, y aparte siguiendo los ritos funerarios estrictamente, ¿no? Pero es tan importante lo de los niños que estaba subrayando Javier, que en el caso, porque está muy claro que hay que enterrarlos muy bien, que se sientan. El hecho de que esa lápida sea tan adornada, pese a que sea un esclavo, puede ser por un motivo o un motivo doble. Simplemente porque sea un niño muy apreciado, pese a haber sido esclavo, por el motivo que sea, o porque además se quiera hacer bien porque no se quiere tener ningún problema con que ese niño retorne. Pero ¿y en el caso de una mujer embarazada, que fallece embarazada? ¿Qué pasa ahí? Lo que pensaríamos, pues se entierra a la mujer con su feto, etcétera.
Pues no, los romanos no hacían esto. Los romanos consideraban que había que separar al non nato de la madre y separarlos y enterrarlos por separado, ¿no? Estoy hablando de lo que creían los romanos, le daban una importancia muy importante a ese non nato, e insisto que no estoy refiriéndome a ninguna otra percepción más que lo que pensaban en el mundo romano, por lo cual hacían cesáreas. Y cesáreas post-mortem, y esto ha creado una gran confusión luego, porque al haberse creado la idea de que los romanos hacían cesáreas, por extensión se llegó a pensar, ¿no?, que el famoso Julio César llevaba ese nombre porque de caedere, que es cortar, ¿no?, vendría César, ¿no?, y hay una de las teorías, ¿no?, es que a la madre de César le hicieron una cesárea. Eso es una barbaridad, porque no se podía hacer una cesárea tal cual la conocemos hoy día. En vivo no. Post-mortem sí. Post-mortem sí, bueno, porque ya están muertos todos y entonces ya nadie se puede desangrar. En aquella época, si le hubieran hecho una cesárea a la madre de Julio César, pues habría fallecido en el momento. ¿Qué ocurre? Que sabemos que Aurelia, la madre de César, vivió muchísimo más tiempo, o sea que no pasó eso. Eso es un mito, digamos, una falsa leyenda. Pero sí que es cierto que separaban al feto de la madre y los enterraban por separado, precisamente para que ese niño no pudiera ser, aunque incluso non nato, pudiera ser invocado por magos o cualquier otra persona perversa con ideas perversas, ¿no? O sea, hasta ese punto llegaban, hasta el punto de hacer cesáreas post-mortem. ¿Qué pasó con Mirinus? Hay algunas ideas, ¿no?, sobre lo que pudo suceder, pero no sabemos mucho de él, de qué fue del cuerpo, ¿no?, de los huesos de Mirinus. Estaría bien hacer un llamamiento a la gente que participó en el hallazgo de esta tumba hace bastante tiempo, hace más de una década. No sabemos mucho más, pero lo que sí que sabemos, estaba anticipando Santiago, los motivos del regreso de uno de estos niños. Podría ser por eso, ¿no?, por que no se ha cumplido la manera tradicional de enterrar a un niño. Había que tener mucho cuidado, por ejemplo, con el fuego, con esos farolillos de fuego que se ponían junto a la tumba, que gustaban especialmente a los manes y que si se apagaban podían generar también todo un caos. Hay algunas historias que tienen que ver y que hemos visto, por ejemplo, en Baelo Claudia. Sí que sabemos que en algunas sepulturas de niño aparecieron estas tablillas de maldición de las que hablábamos antes, que solicitaban el regreso del difunto para atemorizar a un enemigo, ¿no? Hay historias como Cicerón cuenta que uno de sus grandes enemigos, que era Batinio, utilizaba restos de niños pequeños para solicitar su ayuda, la ayuda de estos fantasmas que volvían con especial fiereza y atacar así a sus enemigos. Esto sería un acto de necromancia, magia con los muertos. Y de hecho hay algunos relatos muy interesantes en la antigua Roma. Hablamos de esa época de Mirinus, estamos hablando de ese contexto para entender también un poco el porqué quizá de esta aparición. En el Satiricón de Petronio se cuenta la historia de unas brujas, unas hechiceras, que están deseosas de hacerse con el cadáver de un bebé que una familia tiene dentro de la casa porque están intentando enterrarlo y están esperando para el sepelio. Y lo que hacen es generar una serie de ruidos desde el exterior de la casa para hacer llamar la atención de la familia. Ellas entran, se hacen con los restos del bebé y dejan un muñeco de paja en su lugar para ellas hacer ese tipo de brujería. La familia, cuando regresa, se encuentra con que su hijo difunto ha desaparecido y que posiblemente va a ser utilizado para uno de estos rituales, ¿no? Con lo cual, teorizando si este pudo ser Mirinus o pudo ser otro niño esclavo, quién sabe, estamos en ese mundo del solicitar la ayuda de estos fantasmas errantes. Un mundo que sorprenderá a muchas personas, Santiago Javier, porque, bueno, evidentemente sabemos algo de las creencias de Roma, pero es curioso ver cómo se interconecta. Por ejemplo, hace poco hablábamos del maestro Goya, y esas prácticas brujeriles con fragmentos o niños las vemos en algunos de los cuadros, por ejemplo, sobre brujería de Goya que recientemente expresábamos sobre los Jardines del Capricho, encargados para Duquesa de Alba, donde las brujas incluso llevan una especie de palo donde cuelgan los fetos de sus inmaturi, pero claro, 18 o 20 siglos después, y que los van llevando porque es un material especialmente provechoso para este mundo de la magia negra, que parece que ha sobrevivido desde, no Roma, sino el Neolítico y la prehistoria incluso. Santiago, tú hablas de un larvae muy especial. ¿Quién era?
Pues ahora llego, pero para llegar a él quiero contarte un par de cosas conectando con la interconexión de todo. Es que luego todas estas historias están interconectadas y aparecen intermitentemente en el mundo artístico. Tú has mencionado a Goya, pero hemos hablado de las casas encantadas que nos menciona Plinio, que aparecen en los griegos, que utiliza Plauto. Luego esas casas encantadas nos aparece, por ejemplo, la Dama Duende de Calderón, donde lo que realmente es otra vez un juego que se hace para intentar una persona poder estar con una mujer y se inventan que si hay un duende ya se le aparece, etcétera, y parece que la casa está encantada. Macbeth, las brujas de Macbeth, los niños no nacidos, los recién nacidos, eso lo encontramos en Shakespeare, reaparecen las historias que tú has mencionado, por ejemplo, de Petronio en el Satiricón. Todo está en efecto interconectado. ¿Cuál es la palabra mágica por excelencia? Abracadabra, ¿no? Yo creo que es una de las palabras que siempre hemos tenido, ¿no?, en nuestro acervo, ¿no?, desde niños, ¿no?, de que es una palabra mágica. ¿De dónde viene eso? En la época donde está la emperatriz Julia, en Julia retora a los dioses, el médico, el gran médico es el médico Galeno, pues tienen a un mago que es Samónico, que se dedica a escribir la palabra abracadabra completa y luego la va reduciendo, cada vez faltando una letra menos, formando un triángulo. Claro. Lo enrolla, ese pequeño papiro, lo mete en un cilindro, que es un amuleto que te tenías que colgar al cuello para protegerte. O sea que incluso cualquier cosa mágica que podamos pensar que nos pueda parecer más novedosa o más moderna, ya viene de aquí. Ya viene de allí. Y la larva más retorcida que se me ocurre es aquel que ya fue miserable en vida, ¿no? El emperador Calígula. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Hemos dicho que hay que enterrar a la gente fuera de la ciudad. Esto se hace normalmente, pero hay algunas excepciones. Con Clodio, el senador Clodio, que tenía una banda de sicarios, que se enfrentó contra otro senador opuesto, con otra banda de sicarios, lo matan, llevan y incineran su cadáver en el Senado romano, e incendian el Senado. Luego de eso ya llega Julio César. A Julio César, sin que se incinere en ningún edificio, Julio César lo cambia todo. Entonces Julio César es de los primeros que es incinerado en el centro del Foro de Roma, y a partir de ahí los emperadores. Pero ¿qué tenemos con Calígula? Calígula es, por un lado, perverso en vida, por otro lado es asesinado por la Guardia Pretoriana porque ya no lo aguanta nadie, al final lo tienen que asesinar. O sea, muerto con un psicópata total de la época, muerto con tremenda violencia, probablemente merecida, buscada, y luego encima es enterrado dentro de la ciudad. ¿Qué ocurre? Que luego Calígula siguió generando problemas después de muerto, y el propio Suetonio recoge en sus historias cómo Calígula se seguía apareciendo y atemorizando a los guardias del cementerio todas las noches que podía, continuando con esa línea suya de fastidiar en vida y continuar molestando bastante en muerte. Fijaos que muchas personas, muchos jóvenes yo creo, pensarán que el concepto fantasma es muy medieval, ¿no? Uh-huh. Pero fijaos de dónde viene también. Es más, se me está ocurriendo... La palabra es de origen griego, fantasma. Fantasma, sí señor. Uh-huh. Pero a mí me encantaría, Santiago, y además escuchándote, y estamos aquí un poco embelesados, profesor Santiago Posteguillo, poder hacer... Estaba yo pensando en muchas cosas. Por ejemplo, siempre se ha hablado de esos lugares liminales, límite, el enterramiento, los cementerios de Roma. ¿Qué cosas habrá? Los suicidas, ¿qué cosas habrá? Los nigromantes, como tú has dicho, los hechizos, los amuletos. Es todo un mundo del que somos hijos, porque aquí estamos en España y somos como somos, porque ha habido estas culturas, y sin embargo cuántas cosas que reproducimos también inconscientemente y que han atravesado el tiempo vienen de estas raíces y no lo conocemos. Y como una investigación, digamos, puntual, esporádica, de una persona cualquiera, en un camino cualquiera, te abre un camino, ¿no? Porque lo que ve es eso, primero una pierna, el foco derecho en foco en la pierna, y al final ese acontecimiento, que tendrá la explicación que ustedes quieran, psicológica, sociológica, de su gestión, o quién sabe si una realidad
que permanece ahí enganchada en el tiempo, nos permite conocer un montón de cosas. Y yo creo que este es el ejemplo vivo del misterio, ¿no? Bueno, yo creo que Mirinus no fue enterrado de esta manera que vemos en algunas necrópolis muy impactantes. Estas fotografías de algunas necrópolis en Londres, por ejemplo, en algunas provincias de Italia, en España los tenemos también. Hay fotografías muy impactantes de tumbas de niños. En este caso son tumbas infantiles, niños con las piernas, los brazos, la cabeza aplastados por enormes piedras para evitar su regreso, ¿no? Los métodos, digamos, para evitar el retorno. Bueno, acordaos de las difunto. tumbas de Cádiz hace poco que hicimos con los arqueólogos, tumbas fenicias, donde se destrozaba con un golpe preciso a varios niños como un ritual, no sabemos a qué, ¿no? Pero que existía. Bueno, pues de este viaje de la antigua Roma seguimos el viaje hasta los años 60 y casualmente, y con esto terminamos la radiografía del lugar. En los años 60, en ese lugar exacto, también sabemos que muchos labriegos, trabajadores del campo, de esa zona, de esa finca que está en ese lugar exacto, un sonido, ¿verdad? Hablaban de un quejío. Esos términos que te gustan de la España mágica, el quejío de la risca. Es como llamaron a un fenómeno que tenía que ver con una especie de lamento que surgía durante las noches en ese lugar. Y como digo, una madrugada, un grupo de trabajadores con sus burros arando el terreno caen en el interior de lo que ellos describen como una habitación llena de huesos, quién sabe de qué época, pero que a ellos les aterra esa imagen, cierran rápidamente el lugar y desde entonces, precisamente por no dar un enterramiento digno, como contaban en la antigua Grecia, el quejío se sigue escuchando con más fuerza. El quejío de la risca se convierte también en un fenómeno antropológico hasta el punto de que a día de hoy es una expresión... Se sigue diciendo, inventando. Exacto, se cuenta o se habla del quejío de la risca, incluso haciendo referencia a gente que tiene una manera de respirar que indica que está enferma y le dicen tienes el quejío de la risca. Ahora muchos espectadores estarán diciendo, bueno, es que en esa zona se dice eso. Claro, y precisamente allí, Iker, estuvimos durante 2 noches con Luis Uriarte, con todo el equipo, montamos buenas maquinarias para intentar buscar a Mirinus o al esclavo romano que por allí se aparezca, y lo cierto es que no hubo suerte, pero fue muy interesante, ¿no? Como a nivel de experiencia, entrar en una carretera, la carretera tiene eso, también entrar en un lugar donde sabemos que se han encontrado este tipo de sepulturas romanas que tienen que ver con los antiguos camposantos y que posteriormente, debido a la industrialización, hemos ocupado, ¿no? Hemos invadido esos lugares que antiguamente eran considerados santos y quizá también por eso se produzcan este tipo de apariciones. La historia del lamento, de ese quejido, eso también lo puedes retrotraer al antiguo Egipto, que conocían los griegos, los colosos de Memnon, junto al Nilo, que uno de los dos supuestamente al amanecer emitía un largo lamento, ¿no? No se sabe si es por algún fenómeno paranormal, que es lo que ellos pensaban, que puede ser, o porque la piedra caliza de la zona en el romper del amanecer con la humedad del río y crujiera de alguna forma, ¿no? Pero hasta el propio Septimio Severo y Julia viajarán a ese sitio y se detendrán para escuchar el lamento de los colosos de Memnon, que son unos colosos gigantescos del faraón Amenofis. Los conocemos bien. Pero que ellos llamaban de Memnon porque creían que eran de Agamenón. Exacto. Pero fijaos qué maravilla, qué conjunción hemos tenido aquí. Oye, yo os deseo todo lo mejor con vuestras obras y que las personas se adentren en el conocimiento de muchas áreas que a veces, aunque parezca imposible, se interconectan, ¿no? Ahora, Santiago, yo te invito de verdad a que podamos repasar algunas cosas problemáticas, también, que vivimos hoy y que tienen una raíz en el ayer y que nos van a dejar, seguro, si nos lo cuentas así, impactados. Santiago Posteguillo, todo el éxito, amigo, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, encantado. de verdad. Javier, por la siguiente, maravilloso. Bueno, tienes ahí varios libros. El público tiene que saber que hay estudios y tesis doctorales muy interesantes sobre este tema. Es decir, que esto es marginal relativamente. Hay varios trabajos específicos, eruditos, sobre todo esto que estamos contando en la Universidad Española. Y por fortuna cada vez más, Iker. Tú recuerdas un término que acuñó precisamente una arqueóloga que decía ritualfobia, el miedo en ocasiones de la universidad o de la ciencia a intentar explicar este tipo de rituales mágicos. Pero por fortuna, cada vez más, efectivamente, pues encontramos más trabajos fascinantes, Fantasmas aparecidos y muertos sin descanso, por ejemplo, que investiga en este tipo de textos de apariciones en la antigua Grecia, en la antigua Roma. De historiografía, de documentación concreta, de láminas. Hay un trabajo de una profesora de la Universidad de Barcelona maravilloso sobre todo esto, que es la primera vez que yo escucho la palabra auroi, muerto fuera de hora,
¿qué es todo esto, no? Grecia, Roma, pasado todavía más ancestral, es maravilloso. Yo creo que todo esto también es reencontrarse con nuestra propia patria pasada que está ahí y de la cual emanan muchas cosas que nos siguen influyendo y es muy bueno saber por qué. Os deseo todo lo mejor, compañeros. Arqueólogos de Marroquíes Bajos habían mandado unas fotos, empezábamos con eso, impresionantes, yacimiento romano, mujer, y los árboles, digamos casi generando la vida desde el cráneo, ¿no? Y que lo quitaban y volvía, y bueno, una serie de historias maravillosas que en el fondo nos hablan de esos enterramientos tan peculiares. Seguiremos investigando y además quiero agradecerlo especialmente, ¿no?, a todos los arqueólogos de España, la inmensa mayoría, que en cuanto hay algo realmente curioso y singular, saben que el eco de este programa, pues lo que produce es la curiosidad general, que hoy es muy importante, ¿no?, para cualquier iniciativa popular y cultural.